Señoras y señores, sean ustedes bendecidos, bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de este su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana con su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy tenemos para todos ustedes un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo, para que se mantengan ahí frente a sus televisores dando seguimiento paso a paso a cada uno de los acontecimientos que, como cada fin de semana, se presentan aquí en Agenda Semanal. Recuerden ustedes que estamos permanentemente en las redes sociales, en Facebook, /Balbueno Medina, en Instagram, @Balbueno Medina, lo mismo que en Twitter, @Balbueno Medina, y ustedes pueden darnos seguimiento a través de las redes sociales y en nuestro periódico en internet, notamedin.net, ahí ustedes pueden también conseguir nuestros artículos y cada uno de los espacios de este programa Agenda Semanal con las entrevistas y todo el contenido que preparamos cada fin de semana para que usted pues esté debidamente informado de todo lo que acontece en la República Dominicana y en el exterior. Pues bien, señoras y señores, la realidad social dominicana, a veces mucha gente tiende a sorprenderse, pero ya los que de alguna u otra manera estamos ligados al quehacer cotidiano, al diario vivir, a darle seguimiento a cosas que se presentan en nuestro entorno, pues realmente ya no nos asombra casi nada. Lo más preocupante es que actores de primera mano, gentes que adquieren liderazgo por las cosas buenas que hacen, porque nunca las cosas malas se auscultan en las personas, pero detrás de muchas de esas cosas buenas que se exhiben, existen seres humanos que son grandes monstruos, que lamentablemente la sociedad dominicana, que es víctima muchas veces de sus manipulaciones, termina conociendo la interioridad de estas personas muy tarde. Ese es el caso del comunicador y mercadólogo Pablo Ros. La situación que lo ha envuelto con su hijastra ha destapado una especie de olla de grillos y han salido a relucir muchísimas cosas que se conocían en este círculo de la comunicación, donde realmente se producen muchas cosas que la gente que está ahí al frente, que nos está viendo, no se imagina del nivel de podredumbre, de asquerosidad y de cosas lamentables que se producen. Aquí en nuestro país, el caso no es único de Pablo Ros. Detrás de esa pantalla, aquí, detrás de nosotros, se esconden muchas cosas, que es bueno que la sociedad dominicana las conozca. En mi libro, Huellas de una trayectoria periodística, yo hablo de algunas cosas de las que se dan en los medios de comunicación. En la segunda parte de ese libro, que quiera Dios me permita publicarlo próximamente, yo voy a seguir dando a conocer cosas que se dan. Aquí en este país hay jefes de redacción, directores de medios, productores de televisión como nosotros, gente que esconde muchas cosas. Muchas de esas muchachas que de buenas a primeras usted ve que llegaron a los medios de comunicación, que no tienen el tiempo ni la trascendencia que uno ha acumulado por el trabajo que ha hecho en los medios, y se colocan en los primeros planos a través de estas empresas, no llegan por casualidad.
detrás de eso hay muchas cosas que se esconden y que la gente que nos ve, que sigue los programas, que sigue los noticieros, no los conoce. Pero detrás de eso siempre hay un acosador, una persona que da facilidades para cobrar más tarde. En eso yo, que tengo mi vida dedicada a los medios de comunicación, me he dado cuenta que ha habido acoso a presentadoras de noticiarios. Todavía hoy día hay gente que tienen jefes de redacción de algunas televisoras que tienen relaciones de muchos años, teniendo su esposa, teniendo todo, con presentadoras de televisión. Y eso se da en nuestros medios. Es bueno que la gente lo sepa para que no le tome por sorpresa el día que salga a relucir de que un don nadie, que usted lo conoce porque tiene traje y corbata, se pone a hablar bien, escudriña palabritas domingueras, como dicen por ahí, y se ponen a hablar aquí en los medios de comunicación, pero detrás de eso, en lo interior, lo que hay es un monstruo, como en el caso de ese señor Pablo Ros. Por eso tenemos hoy día que se van desatando situaciones que la gente desconocía, pero que muchas periodistas, presentadoras y gente que trabajó con él en la radio, pues hoy vienen dando a conocer sus experiencias para terminar de acabar con ese monstruo. Pero eso se ha dado de manera normal. Aquí hay canales donde todo el que usted ve como hombre, que se presenta como hombre, no es un hombre. Viene siendo un pájaro, un travesti, un homosexual. Y mujeres también. De manera que aquí en la República Dominicana lo que tenemos es que poner las cosas en su justo valor y su justa dimensión, sobre todo en los medios de comunicación. Eso sucede, eso se da. Y debemos sincerarnos. Y los dueños de los medios de comunicación, no importa donde quiera que estén, deben de ser los primeros en tratar de ser sedazos para que sus negocios no se les vaya a pique. Porque la población realmente está cansada de recibir tantas ofensas de nosotros los comunicadores como esas que se están presentando y las que pudieran desatarse, porque conocemos que se pueden desatar otras más. Cada vez que sucede un movimiento en los medios de comunicación, muchas veces eso no es fortuito ni es extraño. Detrás de eso hay conspiraciones, hay cosas que se esconden, que no se dan a conocer, de manera que realmente nosotros los comunicadores, muchos tenemos que ser más transparentes ante la sociedad dominicana, porque somos prototipos de esta sociedad. Por eso mucha gente veía que Pablo Ros era un comunicador con excelentes condiciones profesionales y humanas, pero ya conocieron un monstruo, como pueden conocer otros más, de los que andan por ahí, que se presentan como dioses, como gentes que son impolutos, santos, pero detrás y dentro de ellos lo que hay es un monstruo que ha venido haciendo daño a las empresas donde trabajan y también a la sociedad dominicana, porque crean frustraciones a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a quienes de una u otra manera están obligados a ganarse el sustento de sus vidas, trabajándole, teniendo como superior a monstruos que lo que hacen es aprovecharse de las posiciones que ocupan para acosar y para crear problemas. Bueno, hasta aquí esta parte, señores. Lo demás todo berrido. Realmente nosotros lo que hacemos es, desde aquí, recomendar a la Lidón, a la Liga Dominicana de Béisbol, que ojalá
que dejen sin efecto ese reconocimiento, porque se ha armado un avispero en el país con las llamadas feministas, y también la sociedad dominicana ya se ha incorporado de alguna manera, porque las cosas no pueden pasar desapercibidas, y este señor pues exhibió una conducta con la muerte de la madre de sus hijos, que realmente es reprochable todavía a más de 30 años de ese acontecimiento. Lo mejor que puede hacer la Lidom es dejar sin efecto ese reconocimiento, porque le va a traer muchos problemas también al deporte en la República Dominicana, sobre todo al nuestro deporte rey, que es el béisbol. Hasta aquí esta parte introductoria de agendas semanales, tiempo de publicidad. Cuando retornemos tendremos la agenda económica, y hoy no se pierdan una interesante entrevista que vamos a presentar con el ingeniero Guillermo Carán, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, exgobernador del Banco Central. Tiene una propuesta que es bueno que ustedes la conozcan. Luego de la pausa comercial con agenda semanal, y de ahí en adelante viene la entrevista con el ingeniero Carán. Señores, fue aprobado el proyecto de presupuesto nacional por el Consejo de Gobierno, unos 921,000 millones de pesos será el monto que regirá para el año 2019. Mientras tanto, aquí la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTE, al presentar su quinto informe sobre la economía dominicana, mostró preocupación por las presiones inflacionarias que está creando el aumento del barril del petróleo en la economía. Los economistas prevén que las transferencias eléctricas se elevarán de 23,000 millones de pesos a 40,000 millones este año. Advierten que si no se actúa de manera decidida en mejorar la administración tributaria, el equilibrio macroeconómico será insostenible a largo plazo. Ejecutivos de la generadora AES Andrés informaron que adicionaron 110 megavatios al sistema eléctrico dominicano y que en 30 días entrarán en funcionamiento otros 120, lo que mitigará la crisis actual del suministro regular de las distribuidoras de electricidad tras las salidas recientes de sus unidades de generación. Gluski explicó además que tienen contemplado completar en febrero del próximo año 300 megavatios de capacidad de la central al sistema eléctrico. La cartera de créditos del sistema financiero armonizado se incrementó en un 11.5% durante el primer semestre de este año, al compararlo con el mismo periodo del 2017, debido a que el monto prestado pasó de 980,755 a 1,039 millones. A pesar de ese incremento, el crédito a algunos sectores productivos muestra una considerable reducción. En el caso de los préstamos a las microempresas, que tienen un papel importante en el desarrollo de la economía por su contribución en la creación de empleos, la reducción este año fue de un menos 4.7% en el periodo enero-junio, según el informe preliminar del Banco Central. En el plano internacional, la tasa de informalidad laboral en América Latina y el Caribe llega al 53%, lo que indica que hay cerca de 140 millones de trabajadores en esas condiciones en la región, según un estudio difundido en Lima por la Organización Internacional del Trabajo. La oficina regional del organismo señaló que su estudio
revisa en detalles los logros en formalización del empleo con el objetivo de orientar futuras acciones para hacer más eficiente la lucha contra la informalidad. En Nueva York, el petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizaba a $72,31 el barril en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente aquí, en el mercado nacional de divisas, el dólar fue comprado a 49,90 y vendido a 50,15, mientras que el euro fue adquirido a 55,94 y despachado a 56,34 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica de su programa Agenda Semanal para toda esta semana. Mantengan la sintonía luego de la pausa comercial aquí en la Mesa del Diálogo. Con nosotros estará el ingeniero Guillermo Carán, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano. El ingeniero Carán también, señores, renunció de las comisiones técnicas. Parece ser que era que no le estaban haciendo caso a sus recomendaciones. Vamos a hablar de eso también aquí en la entrevista, que promete ser muy interesante. Así que manténganse ahí frente a sus televisores. Retornamos con el ingeniero Carán en la entrevista central de Agenda Semanal. Bien, señoras y señores, ya estamos en la parte central de su espacio, la entrevista de la semana. Como siempre, llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí, en el corazón, en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene para todos ustedes Max Ferretería, Max Comercial, Max Madera. Todo lo que usted necesite para la construcción o el equipamiento de su hogar lo encuentran ahí en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Ustedes pueden llamar al teléfono 809-536-4200. Y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan su descuento ahí en el Grupo Max, en cualquiera de las sucursales del Grupo Max. También ahí en la Padre Castellanos, Antigua 17, está Max Madera. Ustedes también, cuando vayan a comprar su madera, pueden exigir su descuento. Nada más tienen que decir que vieron o escucharon este espacio, Agenda Semanal, sus entrevistas y todo, que es patrocinado por el Grupo Max, aquí en Agenda Semanal. Pues, señores, tal y como les informamos en la presentación de este programa, Agenda Semanal, nos acompaña en la entrevista central el ingeniero Guillermo Carán, a quien, como siempre, le damos la más grata bienvenida a este espacio, a este programa Agenda Semanal. Es parte de nuestro staff, el ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero, para nosotros es un placer tenerle aquí en Agenda Semanal. Muchos temas muy buenos, con los cuales, pues, vamos a presentar esta entrevista, que la gente tiene que estar muy atento a lo que usted va a decir, porque usted tiene muchas cosas que decir. El primero, ingeniero, todo luce indicar que aparte de los problemas que confronta actualmente el Partido Reformista Social Cristiano, con los dos bandos enfrentados, hay otros problemas que uno desconoce a lo mejor, que está fuera de eso, del ambiente intrínseco de los partidos políticos. Y quisiera saber el motivo de su renuncia de las comisiones técnicas del Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, no fue exactamente de las comisiones técnicas. Realmente las comisiones técnicas dejaron de existir con una de las tantas modificaciones estatutarias, sí. Se llamaron gabinete técnico. Muy bien. Más bien yo renuncié de una comisión que se llamó de
de línea comunicacional, me parece. Ah, muy bien. Sí, Estrategias de comunicación. Algo así. Sí. Y yo primero no fui consultado para ser designado en esa comisión. Pero usted es uno de los principales voceros. Bueno, del partido. pero no fui consultado y si me hubieran consultado hubiera dicho lo que dije después. O sea, muy bien. una línea comunicacional de un partido tiene que estar enmarcada dentro de una línea política más clara, que ahora mismo en la situación que está el Partido Reformista, sobre todo después de la aprobación de la ley de primarias, que hizo causa común con el gobierno, no se sabe a ciencia cierta. ¿Cuál es la línea? Si está en una oposición que es firme, que es la que yo creo que debe sostenerse. O sea, después que aprobaron la ley de partidos políticos, usted no sabe cuál es el paradero del Partido Reformista en términos de estrategia política. Yo diría que uno sospechaba antes, pero en este caso fue un paso formal de hacer causa común con el gobierno. Dicho sea o sea, ¿usted entiende que el Partido Reformista no está en la oposición actualmente? No está. Ahora mismo, a mi juicio, no hay oposición en el país. Pero además, sobre todo una ley que al final de cuentas está siendo muy cuestionada, que tú no sabes si se va a poder aplicar, porque creo que hay más de una decena de impugnaciones a la ley. Sí. En el Tribunal Constitucional. La Junta Central Electoral no oculta su desagrado con la ley. Y además yo creo que los propios partidos, salvo con la excepción del PLD y del PRM, ninguno va a recurrir o a acudir a lo que constituyó el tema principal de discusión, que es si las primarias eran abiertas o cerradas. ¿Por qué? Porque las primarias abiertas se van a financiar con los fondos de los partidos. Y no es verdad que los partidos van a renunciar a sus fondos para sufragar los costos de unas primarias abiertas. Entonces, y si en el PLD se logra un consenso, aparentemente en el PRM solamente es que se acudirá a primarias, que pudieran muy bien ser cerradas y no abiertas, y en cuyo caso la Junta Central Electoral se sentiría muy cómoda. Sí. En resumen, al fin y al cabo se apostó mucho, se discutió mucho una ley, se precipitó la aprobación de una ley que tenía 20 años discutiendo. O sea, no ha servido para nada ese esfuerzo que hicieron los partidos políticos por aprobar esa ley. Aparentemente no, van a resultar un esfuerzo en vano. Entonces, a esa comisión fue la que yo renuncié. Muy bien. No renuncié ni al partido, ni a mi cargo, ni nada. Al contrario, la renuncia que yo hice fue precisamente para tratar de llamar la atención de que se necesita disponer de una línea política clara. El tiempo se nos acerca, ya las elecciones no están tan lejos, están a la vuelta de la esquina. Desde luego. E incluso con los preparativos que hay que tener en cuenta para... y no sería, ingeniero Caram, no sería peor ahora que venga de buenas a primeras el Tribunal Constitucional y declare inconstitucional esa ley para volver otra vez a hacer lo mismo, intentar aprobar una nueva ley de partidos políticos? Eso retrasaría el mismo cronograma de la Junta Central Electoral, que ya se lo planteó, y también en los preparativos de cara a esas elecciones del 2020. Bueno, yo creo que ya es imposible, si declaran inconstitucional, que no necesariamente la declaratoria de inconstitucionalidad sería a toda la ley, sino a algunos aspectos de la ley. ¿La mutilarían entonces? Claro, entonces quedarían algunos artículos sin vigencia. Fuera de la ley. Y por supuesto no estaría mal, porque hay algunos artículos que yo creo que son importantes. Por ejemplo, la ley de partidos establece que los partidos tienen la obligación de crear comisiones electorales en sus partidos, sus respectivas organizaciones, para organizar procesos para la elección de la directiva, de la dirección de los partidos, cuyos dirigentes no deben posponerse, no deben durar más de lo que está establecido que durarían las autoridades electas, es decir, 4 años. Entonces tiene que haber una comisión electoral. Y además tiene que haber una comisión de ética y disciplina, no un tribunal disciplinario,
que ahí mismo hay un concepto importantísimo, porque cuando tú tienes en una organización un tribunal disciplinario, significa que te van a condenar. Sí, En cambio, una comisión de ética y disciplina como que tiene que trabajar en cuestiones preventivas para que se mantenga la ética y la disciplina de los partidos. Esos dos articulados que crean esas comisiones, yo creo, me parece que están en los artículos 31 y 32 de la ley de partido, son importantes avances que la ley debe preservar. Y por eso es que yo he tomado la iniciativa que he tomado por la situación que está el partido, los conflictos internos que tú has señalado, las divisiones y las subdivisiones. Porque hay grupos que no solamente están divididos, sino están subdivididos. Exacto. Yo entiendo que... ¿Cuánta gente está en la posición que usted ha adoptado de ser un conciliador, un mediador, una persona interesada en unir a las familias reformistas? Yo no los he contado, ni la pienso contar. No pretenden buscar una corriente. Pero lo que te dice todo el mundo en la calle, todo el mundo, cuando tú caminas por la calle, cuando tú te encuentras, cuando uno se entrevista con conductores, con presentadores, en fin, lo que todo el mundo plantea es que si el Partido Reformista se uniera, pudiera constituir una opción o por lo menos un elemento de gravitación para cambiar las cosas en el país. Ingeniero, ¿entiende usted que el conservadurismo, la gente que se alinea dentro de esa corriente de opinión, están huérfanas en la República Dominicana? Claro que sí, no solamente... Mire, vamos a dejar esa pregunta para el próximo segmento conjuntamente con las posibilidades que usted puede ver de que el recurso que usted ha sometido ante la defensora del pueblo, en este caso el defensor del pueblo, para la conciliación del Partido Reformista Social Cristiano, pueda tener buenos resultados. Luego de la pausa comercial vamos a hablar esos dos temas fundamentalmente con el ingeniero Guillermo Carán. Así que manténganse ahí frente a sus televisores porque esta es una entrevista muy interesante que usted debe pues seguir aquí en Agenda Semanal. Retornamos en breve. Bien, señoras y señores, continuamos con el ingeniero Guillermo Carán en esta memorable entrevista que estamos presentando en el día de hoy aquí en su programa Agenda Semanal. Ingeniero Carán, precisamente están hoy día huérfanos la gente conservadora de esa corriente de opinión en la República Dominicana. Necesitan un nicho como el Partido Reformista unido para que pueda pues estar representado. Sí, yo voy a contestar tu pregunta, pero no resisto la tentación de dilucidar un poco el término conservador. Sí, sí. Porque el Partido Reformista, como Balaguer lo concibió, sí. Él decía que era como el corazón, que está ubicado en la izquierda, pero mirando hacia la derecha. A la derecha. Sí, porque Balaguer tomaba medidas de corte. Aquí no ha habido un gobierno que ha hecho las reformas sociales que hizo Balaguer. Ni siquiera... De corte liberal, así. Reformas sociales tipo, ni siquiera el PRD ni el PLD han hecho reformas tan trascendentales como la que adoptó Balaguer, de manera que yo prefiero inscribirme en la línea prudente y moderada, más que en la línea conservadora. Sí. Ahora, precisamente tu pregunta, por tu pregunta y por la pregunta que todo el mundo se hace, y yo mismo me hacía, es que he decidido acudir al defensor del pueblo. Cuando un pueblo está huérfano, tiene que buscar a quien lo defienda. Y como en este caso no puede ser el Chapulín Colorado, y como en este caso en la sociedad dominicana de hoy, tú no tienes instancias de concertación o de conciliación como tenían antes,
porque en otros tiempos los gremios profesionales, las asociaciones empresariales, la iglesia, disponían de mecanismos de moderación, de conciliación. El propio Partido Reformista en un momento... No hay árbitro en ninguna parte. Como por ejemplo lo fue Don Henry Cabral, sí, que en un momento instituyó reunirnos a tomar café para ponernos de acuerdo, y recuperamos el Partido Reformista para las elecciones del 2000, después de haber llegado al 12%, llegamos de nuevo al 24% que siempre hemos tenido. O sea, a falta de esas instancias de la sociedad y del partido que puedan conciliar, yo he dicho, bueno, pero tenemos en la Constitución un recurso que nos pueda defender, que no tengamos que buscar al Chapulín Colorado, sino al defensor del pueblo, al defensor del pueblo que defienda al pueblo reformista, para que el pueblo reformista pueda depender de la nación. Y de hecho el artículo 191 de la Constitución... Sí, usted lo señala en la misma carta. Claro, lo digo, que es salvaguardar los derechos fundamentales de las personas que sean violados por particulares. O sea, no es solamente el Estado. En el primer párrafo de la carta está consignado. De manera que precisamente ante la orfandad reformista es que es lo que justifica el planteamiento que le hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo, que es un organismo, repito, constitucionalizado. No es un organismo creado por el Poder Ejecutivo, ni por un decreto, no. Ni siquiera por una ley. Está en la Constitución. Entonces yo pienso que en las actuales circunstancias, que el país necesita un cambio. Ahora mismo, por ejemplo, la 73ª Asamblea de las Naciones Unidas, ha habido una manifestación incluso textual del secretario general de las Naciones Unidas, que ha hablado de la falta de confianza en los gobiernos y en las instituciones. Y hay una falta de respeto. Esta asamblea ha estado rodeado de bochornos y abucheos, como yo... A muchos presidentes. A muchos presidentes, que casi nunca, no recuerdo... Las comunidades... representantes de esos gobiernos en Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un momento donde las investiduras públicas, las autoridades, no están inspirando el respeto y la confianza que deben inspirar en los gobernados, y que en esa materia el Partido Reformista tiene mucho que aportar, como también en términos de políticas públicas, para no tener déficits fiscales, para no tener que ir en endeudamiento, para estimular la producción. Ahora mismo que estamos en una guerra comercial mundial, que Estados Unidos le pone aranceles a los productos chinos, China le reciproca con... Y la Unión Europea también. Y la Unión Europea. No, pero yo pienso en Estados Unidos porque nos atañe directamente. Porque cuando Estados Unidos le aumentan los aranceles en otros países, tiene excedentes exportables que va a querer colocarlo en los países que tienen tratados de libre comercio, como el caso dominicano, y pueden afectar determinadas la producción nacional. Claro. ¿Por qué tú crees que la industria avícola, la porcícola, la ganadera está gritando de vez en cuando que por las exportaciones? Porque va a haber más disponibilidades de productos excedentes de Estados Unidos y a mejores precios. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que defender al pueblo reformista para que el pueblo reformista defienda a la nación. Ingeniero, entonces, han pasado los días, usted depositó esa carta el 18 de este mes. Correcto. Y ya estamos a 29 y no le han contestado todavía. No han contestado, pero yo no creo que este es un asunto que haya que tratarlo con prisa. Muy bien. En primer lugar, porque reconozco que en cierta forma se rompen los esquemas. Porque hasta ahora lo que se tenía pensado únicamente era que el defensor del pueblo es para defender a los ciudadanos de los abusos del Estado. Bueno, ahora estamos hablando de algo de la... que también es de conciliar la familia. Exactamente. ¿Y por qué conciliarla? Porque alguien me ha dicho que por qué yo no espero la sentencia del tribunal. ¿Por qué no lo hago? Porque
cada vez que un tribunal falla, lo que hace es que daña. Uno gana y otro pierde. Sí, daña entonces, las relaciones más. Daña las relaciones más. Entonces, se necesita algo más que una sentencia de un tribunal. Se necesita una facultad conciliadora. Y esa facultad conciliadora yo creo que puede ejercerla el tribunal, el defensor del pueblo. Entonces, como en cierta forma, repito, se rompen los esquemas, sí, me parece que hay que darle el tiempo necesario para... Que ellos contesten y creen las condiciones. Y decidan sí, porque yo no he propuesto fórmulas, yo solamente le he pedido constitucionalmente a la defensora del pueblo que interponga sus buenos oficios. Sí, exacto. ¿Cómo lo va a interponer? Yo no sé. Ellos lo decidirán cómo. Entonces me parece que tienen que buscar y tienen que tener tiempo para eso. Nosotros esperamos que la doctora Zoila Martínez Guante lo llame a usted, porque a lo mejor luego del recibimiento de esta carta la analizarán y también querrán que usted le dé algunas explicaciones y también se pongan de acuerdo en torno al mecanismo que utilizarían. Bueno, no, yo creo que sobre lo primero sí, para ampliar explicaciones, motivaciones, pero los mecanismos... ¿Usted estaba dispuesto a aceptar eso? Sí, claro. En cualquier momento. Pero los mecanismos es lo que ella decida. Sí, exacto. Yo confío en ella, confío en la institución. Espero que es una institución que tiene buenos profesionales, que pueden establecer los mecanismos originales que ellos conciban sin necesidad de consultarlos. Y la idea es que la familia reformista se reunifique. No me interesa el protagonismo de reunificarla. Si se tiene que reunificar sin mi participación, bienvenida sea la reunificación. Muy buena intención de su parte, ingeniero Carán, pero no nos vamos a ir sin tratar el tema económico. Hay temas muy importantes que precisamente usted dio algunas pinceladas ahí que vamos a tratar en el próximo segmento. Así que el segmento de economía de este programa Agenda Semanal, en la parte complementaria de esta entrevista, al retornar con el ingeniero Guillermo Carán, hablaremos de ese tema que él nunca puede renunciar a analizar en ningún programa pues que asista en la televisión nacional e internacional. Lo tenemos en breve. Bien, señoras y señores, pues continuamos esta interesante entrevista ya en la parte final con el ingeniero Guillermo Carán. Ingeniero, ratificaron al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, ya va a tener 20 años en la gobernación del Banco Central. Eso significa que ha sido un voto de confianza del presidente Medina a la gestión de este funcionario. ¿Cómo usted ve eso y las posibilidades de que el país continúe manteniendo la estabilidad macroeconómica? Bueno, yo soy reformista y los reformistas somos reeleccionistas. Sí, o sea que no lo censura. No tengo autoridad moral para censurarlo. Sí. Y creo que la experiencia hay que aprovecharla. Y me parece que en un clima internacional tan complicado como el que estamos hay que tener una persona con experiencia. Por ejemplo, dólar fuerte, tasa de interés de Estados Unidos aumentando, guerra comercial, restricciones financieras asociadas a la delincuencia y a la corrupción y al medio ambiente, tambores de guerra mundial, en fin, todo esto... Hay que blindarse, ingeniero. Y lo que lamento es que ese factor de moderación que el Banco Central tiene que ejercer, de ser equilibrador de las políticas fiscales, por ejemplo, cuando tú tienes una política fiscal expansiva, o sea, que gasta mucho, que gasta más de lo que recauda y que tiene que recurrir a endeudamiento, y que para pagar el endeudamiento tiene que atraerlo con altas tasas de interés, ¿verdad? Todo eso crea un mecanismo de una política fiscal expansiva que altera el mundo financiero y repercute en lo económico. Sí. Porque cuando tú tienes una tasa de interés que el gobierno paga del 14%, ya eso repercute en la economía, porque el que tiene dinero
en lugar de invertir en el campo, por ejemplo, invierte en el Estado. Desde luego. Que es más atractivo. Sí. Entonces el Banco Central tiene que ejercer una función de moderación ante una política fiscal expansiva, es mantenerse en una política monetaria restrictiva. El gobierno suelta y el Banco Central tiene que seguir captando. Pero eso afecta la liquidez de la economía, porque el dinero realmente se encarece. No, y debería quedarse en la economía. Sí, sí. Esos millones esos por ejemplo, en los fondos de pensiones, Ajá. que dicen, se critica mucho que están haciendo los bancos, pero están restringidos en los bancos precisamente por las tasas de interés tan altas y para compensar la política expansiva del gobierno. Bueno. Que el gobierno gasta más de lo que está recibiendo. De lo que está recibiendo. De ahí es que viene... Imagínate que fuera lo contrario, que es lo que lamento. Sí. Que si el gobierno no tuviera una política fiscal equilibrada, o sea, que gastara igual que como recaudara, ese dinero se quedaría en la economía y creara oportunidades de trabajo, aumentos de producción, y así el gobierno se sentiría aliviado, porque si tú creas un puesto de trabajo digno, el gobierno no tiene la carga de brindarle los servicios sociales que demanda para su superación personal y para la satisfacción de sus necesidades. Sí, porque ya tiene sus necesidades cubiertas. Claro. Sí, ingeniero, de ahí es que surge esta preocupación que esta semana ha externado la Facultad de Economía y la Universidad INTEP, que ha alertado sobre el derrotero de la misma economía y con el endeudamiento. Claro, que mira, una economía donde hay tantas demandas sociales insatisfechas, de transporte, de energía, de salud, de educación, donde hay tanta informalidad en el desempleo, tú citaste 53 en el América Latina, pero aquí hay 150 millones, aquí 140 hay 57%, sí. Informales que no pagan impuestos e informales que no pagan seguridad social. Entonces, una sociedad altamente demandante frente a un gobierno que gasta inadecuadamente, que tiene un mal gasto gubernamental en lugar de un gasto gubernamental. Entonces, en ese contexto hay la posibilidad de un desequilibrio macroeconómico que incluso puede incidir en aspectos políticos. ¿Eso se puede enfrentar con el presupuesto del próximo año finalmente, ingeniero Carán? El presupuesto y hemos visto que el director del presupuesto ha dicho que no hay necesidad de reforma fiscal. Bueno, pero el presupuesto lo que hace es abonar, tropezando de nuevo con la misma piedra. O sea, expande el gasto un 13% en lugar de decir, como hay un orden internacional más incierto y como hay tantas demandas sociales que yo no puedo satisfacer, déjame gastar menos para... Pero está reduciendo el déficit de un 2 puntos y pico a 1 punto y pico. Eso es contable y estadístico, pero la realidad es que el déficit va a aumentar. Ay, lamentablemente, ingeniero Carán, el tiempo aquí siempre es insuficiente cuando usted viene a las entrevistas de Agenda Semanal. Muchas gracias. Tenemos muchas cosas que preguntarle siempre. Bueno, siempre a tu orden. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista central de Agenda Semanal, ingeniero. Señores, a ustedes, como siempre, también por mantener la amabilidad de estar ahí serenamente, dando seguimiento a cada una de las entrevistas que presentamos aquí en este espacio Agenda Semanal cada fin de semana. Muchísimas gracias por su compañía. Les recordamos que el próximo fin de semana estaremos nuevamente presentándoles su programa Agenda Semanal por estos canales de Santo Domingo TV, 24 de los Sistemas Nacional de Cable y 69 de UHF. Hasta la próxima semana. Bye bye.